Hola, mi nombre es Florencia Toyo, soy ilustradora autodidacta y bordadora. Bajo la marca Florate me dedico a crear productos como los diburdaditos, unos pins bordados basados en ilustraciones, entre otras ideas. He colaborado con distintos emprendedores de mi país, ilustrando logos para marcas como Anita Lafont, Marilú Cuadernos o Journaleando, y realizado encargos para la marca de ropa Reír Enloquecer. Desde que aprendí la técnica del bordado, descubrí un proceso que me permite transformar mis propias ilustraciones en divertidas y originales piezas bordadas. En mis ilustraciones suelo incorporar aspectos como el humor o la inocencia de la infancia, haciendo alusión a la etapa dorada de la niñez. Me apasiona la idea de convertir pensamientos en dibujos y hacerlos tangibles a través de materiales coloridos que acompañarán a la gente en su día a día. En este curso de doméstica aprenderás a bordar partiendo de una ilustración propia y aplicando las puntadas necesarias pasarás del dibujo al hilo. El proyecto final del curso será la creación de 2 pins bordados a partir de tus dibujos. Comenzaremos viendo los materiales que utilizaremos, después investigaremos y formaremos un identikit. Haremos un moodboard que nos ayudará a crear la atmósfera de nuestro personaje. Crearemos un boceto dando nuestros primeros trazos. Luego calcaremos y pintaremos nuestra ilustración. Pasaremos a delinear o entintar para dar los detalles finales. Crearemos nuestro patrón del bordado utilizando una variante de la ilustración y finalmente pasaremos esa ilustración a la tela. Empezaremos a bordar, les explicaré diferentes puntos como el punto atrás, el nudo francés, el punto relleno, cadeneta y algún que otro tip que te ayudará a bordar. En la última etapa pasaremos a encolar nuestro diburdadito para darle rigidez, lo cortaremos, le pegaremos la base y lo convertiremos en un pin. No necesitarás conocimientos previos, solo ganas de experimentar creando con tus manos. Necesitarás marcadores a base de alcohol, papel de calcar, hojas, tela, base de prendedores, agujas, bastidor, hilos mouliné y algunos otros materiales que conseguirás con facilidad. Anímate a llenar tus prendas de color y textura a través de la magia de tus ilustraciones.